Nunca olvidaré la primera noche que me tocó quedarme a cerrar el cine. Era un turno tranquilo, o eso creía. Todos los clientes se habían ido, el olor a palomitas empezaba a disiparse, y los pasillos estaban en silencio, salvo por el eco lejano de algún proyector que aún no apagaba del todo. Caminaba con mi radio en la cintura, revisando que todo estuviera en orden, cuando sentí un escalofrío extraño, como si alguien me estuviera observando desde las sombras del pasillo de la sala 7. Me detuve y giré la cabeza, pero no había nadie. Bah, solo mi imaginación, me dije mientras sacudía la cabeza y seguía mi ronda. Al limpiar las salas, noté que la luz de emergencia de la sala 5 parpadeaba de forma irregular. Nunca había fallado así, y me dio un presentimiento extraño. Me acerqué, y mientras revisaba el interruptor, escuché un susurro. Era apenas audible, pero decía algo como "sal de aquí". Me giré de golpe, esperando encontrar algún compañero, pero estaba completamente solo. El eco de mis pasos en el pasillo se mezclaba con aquel susurro que ahora parecía más cercano. Decidí no darle importancia y continuar con mi trabajo, aunque mi corazón latía acelerado. Mientras recogía los restos de palomitas en la sala 3, escuché un golpe seco detrás de mí. Me giré rápido y no había nada. Entonces vi que en la pantalla del proyector se proyectaba algo que no había puesto. La sombra de una persona parada frente a la puerta del cine, aunque sabía que nadie podía estar allí. Parpadeé varias veces y la sombra desapareció, pero la sensación de que alguien me estaba vigilando se volvió más intensa. Al dirigirme a la oficina para registrar las ventas del día, la puerta se cerró de golpe detrás de mí. Intenté abrirla, pero estaba trabada. Mi respiración se aceleraba y, mientras forcejeaba con la manija, escuché risas apagadas, como de niños jugando. Solo que no había niños en el cine a esa hora. El sonido venía de las escaleras que llevaban al sótano, un lugar que rara vez usábamos, y que según contaban los compañeros, estaba prohibido explorar de noche. El impulso de curiosidad y miedo me llevó a acercarme lentamente. Cada paso hacía que el suelo crujiera de manera extraña, como si alguien caminara justo detrás de mí, imitando mis movimientos. Cuando llegué a la puerta del sótano, noté que estaba entreabierta. Una brisa fría salió de allí y sentí un aroma a palomitas quemadas mezclado con algo metálico, como sangre seca. Empujé la puerta con cuidado y vi escaleras que bajaban a la oscuridad total. Intenté encender la linterna de mi celular, pero la pantalla parpadeó y se apagó. El silencio era absoluto, hasta que escuché un susurro claro. "No debiste venir". Congelado, retrocedí unos pasos, y al mirar hacia arriba, la puerta del cine parecía haberse cerrado sola. Ahora estaba atrapado en el pasillo frente al sótano, solo, sin comunicación con nadie. Escuché un golpe seco más abajo, como si alguien hubiera caído. El instinto me gritaba que corriera, pero algo en mi mente me decía que debía averiguar qué pasaba. Di un paso hacia la escalera, y de repente sentí una mano fría tocar mi hombro. Giré la cabeza, y no había nadie. Pero detrás de mí, una sombra se movía rápidamente por el pasillo, deslizándose sin hacer ruido. En ese momento, comprendí que no estaba solo. Y que las historias que mis compañeros contaban sobre el cine por la noche, las risas inexplicables, los objetos que se movían solos, no eran leyendas urbanas. Eran advertencias. Respiré hondo, tratando de calmarme, pero cada fibra de mi cuerpo gritaba que me diera la vuelta. Aún así, la curiosidad y la adrenalina me empujaban hacia el sótano. Apoyé la mano en la barandilla y bajé el primer escalón. El aire frío me golpeó la cara, y un olor aún más intenso a palomitas quemadas mezclado con algo metálico llenó mis pulmones. Era nauseabundo. Con el celular intentando iluminar, vi que las paredes estaban cubiertas de polvo y telarañas, pero algo parecía moverse bajo la penumbra, como si sombras se arrastraran por las esquinas. Mi corazón latía tan fuerte que temía que me delatara ante lo que fuera que me observaba. Entonces escuché pasos detrás de mí, lentos, medidos, pero sin que hubiera nadie.
Cada vez que me giraba, no había nada, pero el sonido continuaba, siempre detrás. Al llegar al final de las escaleras, vi algo que me hizo congelarme. Marcas en la pared, como si alguien hubiera arañado con uñas enormes el concreto, formando símbolos que no reconocía. Parecían antiguos. Mi mente no dejaba de buscar una explicación lógica, pero ninguna encajaba. Sentí un tirón en la pierna, y al mirar abajo, no había nada. Solo la sombra del pasillo que parecía alargarse más de lo normal. Entonces escuché un susurro directamente en mi oído. No debiste bajar. Me giré de golpe, y vi por primera vez una figura clara. Alta, delgada, cubierta de sombra, con ojos brillantes que me perforaban. La figura desapareció al instante, como si hubiera sido proyectada por la oscuridad misma. Mi instinto me gritaba que huyera, pero algo me decía que no podía simplemente irme. Había algo en esa figura que quería que viera, que entendiera. Comencé a caminar por el sótano, y el silencio absoluto se rompía solo por ruidos extraños. Golpes metálicos, risas apagadas, y el zumbido de proyectores antiguos que no deberían estar funcionando. A cada paso, parecía que el espacio se expandía, como si el sótano no tuviera fin. Llegué a una puerta vieja, con pintura descascarada, que nunca había visto. Empujé lentamente y el aire frío me cortó la respiración. Dentro, vi filas de sillas vacías, pero sobre ellas, muñecos de palomitas quemadas, con ojos pintados, mirando fijamente hacia la entrada. Un golpe seco detrás de mí me hizo girar. Allí estaba, la sombra, más cerca que antes, pero esta vez pude notar detalles horribles. Manos alargadas, dedos deformes, como si no pertenecieran a un ser humano. Quise gritar, pero la voz no salía. Solo un hilo de aire se escapaba de mi garganta. La sombra comenzó a deslizarse hacia mí, y el suelo parecía vibrar con cada paso que daba. En ese instante, la linterna de mi celular se encendió sola, y vi que las paredes del sótano estaban llenas de fotos antiguas de empleados del cine, algunos que reconocía, otros que nunca había visto, pero todos con una mirada de terror absoluto. Entre ellas, una foto me hizo detenerme. Era de mí, parado exactamente donde estaba, pero con la mirada vacía, como si la sombra ya hubiera reclamado mi alma antes de que siquiera lo notara. Un frío intenso recorrió mi columna, y escuché un murmullo que parecía provenir de todas partes a la vez. Ahora es tu turno. Sentí que algo invisible me empujaba hacia las sillas de palomitas quemadas, como si quisieran atraparme allí, convertirme en parte de ese ritual macabro que el sótano guardaba. Cada paso era más difícil, como si caminara en arena pegajosa. La sombra estaba ahora frente a mí, y la temperatura bajó tanto que mi aliento se volvió visible. Justo cuando creía que iba a caer, escuché un ruido fuerte arriba. Alguien abrió la puerta del cine principal, y la luz de emergencia parpadeó de nuevo. La sombra retrocedió, chillando como un animal atrapado, y sentí un tirón que me liberó de la fuerza invisible que me mantenía pegado al suelo. Sin pensarlo, subí corriendo las escaleras, tropezando varias veces, hasta llegar al pasillo principal del cine. Allí, el cine estaba vacío, silencioso, pero la sensación de ser observado no desapareció. Cada sala que pasaba parecía respirar, y las sombras de las sillas se movían sutilmente, como si alguien se sentara en ellas por un instante. Mi radio sonó de repente, estática total, y en medio del ruido, escuché claramente una voz. No puedes irte. Subí al pasillo principal jadeando, tratando de recuperar el control de mi respiración, pero el miedo no me dejaba pensar con claridad. Cada sala que pasaba parecía diferente, como si el cine estuviera cambiando de forma mientras yo caminaba. Las luces parpadeaban y proyectaban sombras que se movían por su cuenta, siguiendo mis pasos, burlándose de mí. Llegué al área de las dulcerías y me detuve, pensando que tal vez allí podría refugiarme un momento. Pero cuando miré hacia los mostradores, las botellas de refresco y los paquetes de palomitas flotaban en el aire, girando lentamente, como si alguien invisible los manipulase. Y entonces lo escuché.
El sonido de pasos detrás de mí, lentos, pesados, pero esta vez sincronizados con un ritmo extraño, como un latido. Cada golpe contra el piso resonaba dentro de mi cabeza, haciéndome sentir mareado. Decidí correr hacia las escaleras que llevaban al segundo piso, pero antes de llegar, una sombra surgió del pasillo lateral. Era la misma figura que había visto en el sótano, pero ahora mucho más definida. Alta, oscura, con ojos brillantes que parecían quemar mi retina. La figura extendió una mano y, antes de que pudiera reaccionar, un frío paralizante me recorrió el cuerpo y caí al suelo. Sentí que mis piernas no respondían, y la sombra se inclinó sobre mí, susurrando palabras que no entendía, pero que me llenaban de terror absoluto. De repente, las pantallas de todas las salas se encendieron al mismo tiempo, mostrando imágenes de mí mismo trabajando en el cine, pero distorsionadas, como si alguien hubiera manipulado los recuerdos de mi día. Cada proyector repetía mis movimientos, mis errores, mis momentos más vulnerables. Y entonces, en una de las pantallas, vi como la sombra se acercaba a mí, lentamente, como si quisiera atravesar la pantalla y atraparme de verdad. Me levanté como pude y corrí hacia la salida, pero los pasillos parecían infinitos. Cada puerta que intentaba abrir estaba cerrada o llevaba a otra sala diferente, como si el cine mismo se burlara de mí, atrapándome dentro de un laberinto de pesadilla. El eco de mis propios gritos se mezclaba con risas apagadas, que no parecían humanas, y con el sonido de pasos que me seguían sin cesar. En un momento, tropecé con algo suave en el suelo y al mirar, vi a un niño sentado en el pasillo, jugando con una pelota que no existía. Su rostro estaba cubierto de sombra, y cuando levantó la cabeza, sus ojos brillaban como los de la figura que me perseguía. Me señaló con un dedo y dijo: «Tu turno». Intenté retroceder, pero el suelo bajo mis pies se volvió pegajoso, como si me estuviera atrapando. Fue entonces cuando escuché un golpe seco desde el área de los proyectores. El sonido era fuerte, metálico, y algo dentro de mí supo que era el momento de enfrentar lo que acechaba. Caminé lentamente hacia la sala, con el corazón en la garganta, y vi algo que nunca podría haber imaginado. Las pantallas mostraban escenas de empleados que habían desaparecido antes que yo, todos atrapados dentro de los proyectores, gritando y golpeando el vidrio invisible que los contenía. Sus rostros eran idénticos a los de las fotos que había visto en el sótano, con expresiones de terror eterno. Antes de que pudiera reaccionar, la sombra apareció detrás de mí, susurrando al oído: «Ahora es tu turno». Un frío intenso me recorrió de pies a cabeza, y sentí como si me estuviera absorbiendo, como si el cine mismo quisiera consumir mi esencia. Intenté gritar, correr, escapar, pero mi cuerpo no respondía. La sombra me rodeó, y por un instante, todo se volvió negro. Y entonces escuché un sonido extraño. Un pitido agudo, seguido de una voz humana, real, que gritaba mi nombre desde la oficina de seguridad. La luz volvió de golpe, las sombras desaparecieron, y por un instante todo parecía normal. Pero sabía, en lo más profundo de mí, que no estaba a salvo. Que lo que había despertado aquella noche en el cine no se había ido, solo estaba esperando. No podía creer lo que había pasado. Por un momento, todo parecía normal. Los pasillos vacíos, las salas oscuras pero silenciosas, y el aire frío había desaparecido. Me dije a mí mismo que debía calmarme, que había sido solo mi imaginación, pero el sonido de mis pasos resonando por el cine me recordó que estaba solo, o al menos, eso creía. Intenté acercarme a la oficina de seguridad para revisar las cámaras, esperando que alguien estuviera allí. Pero cuando abrí la puerta, lo que vi me congeló la sangre. Todas las pantallas mostraban solo oscuridad, y en cada una, la sombra aparecía detrás de mí, exactamente donde estaba parado. Parpadeé varias veces, tratando de entender si era un error de la cámara, pero no, era real. La sombra estaba allí, cada vez más cerca, rodeándome. Mi instinto me gritó que corriera, y lo hice.
Corrí por los pasillos del cine, esquivando las alas, las palomitas tiradas y los restos de dulcería, pero cada puerta que abría parecía llevarme a otro lugar, como si el cine estuviera cambiando de forma cada segundo. Las luces parpadeaban y las sombras danzaban en las paredes, imitando mis movimientos, burlándose de mí. Entonces lo sentí. Un contacto físico. Algo frío me agarró del brazo, y al mirar, no vi nada. Solo sentí como me arrastraban hacia una de las salas más antiguas, la que estaba cerrada por remodelación. La puerta se cerró detrás de mí, y el aire se volvió pesado, casi líquido. Intenté empujar la puerta, pero no se movía. La sala estaba iluminada solo por la luz de un proyector antiguo, y en la pantalla, vi imágenes que me hicieron gritar mentalmente. Eran escenas de mí mismo trabajando, pero con gestos de horror y desesperación que jamás había hecho. De repente, la sombra apareció dentro de la sala, flotando sobre el suelo. Sus ojos brillaban con intensidad, y por un momento, sentí que el tiempo se había detenido. Todo alrededor estaba en silencio, salvo por un murmullo que decía mi nombre una y otra vez. Intenté correr, pero mis pies estaban pegados al suelo, como si la misma esencia del cine me retuviera. Fue entonces cuando escuché algo nuevo. Una voz femenina, clara, que decía: él ya no puede escapar, pero tú todavía puedes elegir. Miré alrededor, pero no había nadie visible. Solo un asiento vacío en la primera fila que parecía brillar débilmente. Algo en mí supo que debía sentarme allí. Dudé, pero la voz insistió: siéntate, observa y aprenderás la verdad. Con cada fibra de mi cuerpo temblando, caminé hacia el asiento y me sentí. De repente, la pantalla cambió. Ahora mostraba el cine entero, pero no como lo conocía. Estaba destruido, cubierto de marcas de garras, con los cuerpos de antiguos empleados dispersos por todas partes, mirándome con ojos vacíos. La sombra se deslizó por el suelo hacia ellos, y pude escuchar sus gritos mezclados con risas que no eran humanas. Entonces comprendí algo horrible. El cine guardaba secretos antiguos, mucho más allá de los simples rumores. Cada empleado que desaparecía no se había ido, sino que había sido atrapado por la sombra, convertido en parte de esa pesadilla viva que se alimentaba del miedo y la desesperación. Y ahora, esa fuerza me estaba marcando como su próximo objetivo. Un grito detrás de mí me hizo girar. Allí estaba otro empleado, alguien que había trabajado en el cine hacía años, pero nunca lo había visto. Su rostro estaba pálido, sus ojos vacíos, y extendió una mano hacia mí mientras decía: no puedes huir. No. Esta vez, antes de que pudiera reaccionar, la sombra se abalanzó sobre mí y todo se volvió negro de nuevo. Cuando recobré la conciencia, estaba de pie en el vestíbulo, con la luz normal del cine encendida y el silencio absoluto. Todo parecía en su lugar, como si nada hubiera pasado. Pero en mi bolsillo, sentí algo frío. Era un ticket de entrada al cine, con mi nombre escrito y la fecha de hoy. En el reverso, estaba escrito: tu turno será pronto. El ticket en mi mano parecía arder de frío, y un presentimiento me recorrió todo el cuerpo. Supe al instante que no podía quedarme quieto. Cada segundo que pasaba, la sombra se acercaba, aunque no podía verla todavía. Sentí su presencia, una presión intangible que empujaba contra mi pecho, obligándome a correr. Corrí por el vestíbulo, hacia los pasillos, pero todo parecía cambiar a mi alrededor. Las puertas que antes conocía ahora se abrían a espacios que no deberían existir. Salas vacías llenas de proyecciones distorsionadas, escaleras que descendían y ascendían sin lógica, y pasillos que se alargaban infinitamente. Cada vez que miraba atrás, veía una forma oscura moviéndose rápidamente, más cerca de lo que mi mente podía soportar. Un golpe seco resonó detrás de mí y, al girar, vi que una fila de carritos de dulcería se desplazaba sola, bloqueando mi camino. La sombra apareció de repente frente a mí, y esta vez pude verla por completo. Alta, de brazos largos y delgados, con dedos que se extendían como garras y un rostro cubierto de sombras, solo con ojos brillantes que me perforaban.
El aire se volvió denso y cada respiración era un esfuerzo. Intenté empujar los carritos para seguir corriendo, pero se movían como si tuvieran vida propia, empujándome hacia la sombra. Sentí que algo invisible me levantaba del suelo, como si estuviera flotando, y escuché susurrar en mi oído: no escaparás, tu miedo es mío. Mi corazón latía con fuerza, y un frío intenso recorría mi columna mientras luchaba por mantenerme en pie. Corrí hacia la salida de emergencia, pero la puerta estaba cerrada, cubierta de marcas de garras frescas. Intenté romperla, patearla, pero no cedía. Fue entonces cuando vi reflejado en un vidrio la imagen de otros empleados, atrapados en la misma pesadilla que yo, mirándome con súplica. Sus labios se movían sin emitir sonido, repitiendo un mensaje que entendí de inmediato: no te detengas, sigue corriendo. Giré y vi que la sombra se estaba acercando, lentamente, pero con determinación. Cada paso hacía que el suelo temblara, y su presencia hacía que las luces parpadearan y el aire se volviera casi sólido. Recordé la voz femenina del sótano: siéntate, observa y aprenderás la verdad. Algo dentro de mí me decía que debía enfrentarlo, aunque no entendiera cómo. Respiré hondo y decidí correr hacia la sala de proyecciones. Sabía que allí estaba el origen de todo. Los antiguos proyectores que guardaban secretos de los empleados desaparecidos. Mientras corría, el cine parecía luchar contra mí. Puertas que se cerraban de golpe, sombras que surgían de las paredes, y susurros que me llamaban por mi nombre, cada vez más cerca. Al llegar a la sala de proyecciones, vi una escena que me heló la sangre. Los proyectores antiguos estaban encendidos solos, mostrando imágenes de la sombra absorbiendo empleados uno tras otro, y sobre las pantallas, mi propio reflejo aparecía atrapado en la proyección, gritando, intentando escapar. La sombra apareció detrás de mí y, antes de que pudiera reaccionar, sentí un golpe que me hizo caer al suelo. Me levanté temblando, y al mirar a mi alrededor, vi que los proyectores formaban un círculo perfecto. Recordé algo que había leído en los registros del cine: que los empleados que desaparecían eran marcados por un ritual antiguo, usado por alguien que trabajó allí hace décadas, un gerente obsesionado con atrapar el miedo de los empleados y convertirlo en energía para mantener vivo al cine. Comprendí que no podía huir de la sombra, pero tal vez podía enfrentarlo usando lo que quedaba de los proyectores como herramienta. Mientras la sombra avanzaba, apunté a las pantallas con la linterna de mi celular, tratando de reflejar la luz en sus ojos brillantes. La figura gritó, un sonido que no era humano, y retrocedió, pero no desapareció. La presión en mi pecho disminuyó ligeramente, dándome la oportunidad de moverme hacia el centro del círculo. Ahí, entre los proyectores, sentí que el aire vibraba y escuché las voces de los empleados atrapados, guiándome. Usa la luz, no temas, enfréntalo. Cada proyección parecía sincronizarse con mi respiración, iluminando la figura de la sombra y debilitándola poco a poco. El terror seguía presente, pero ahora había una chispa de esperanza. Si podía mantener la luz sobre ella, tal vez podría liberarme. Respiré profundo, sosteniendo la linterna con fuerza, y avancé hacia el centro del círculo de proyectores. La sombra avanzaba lentamente, pero ahora podía ver que sus movimientos eran más erráticos, como si la luz la debilitara. Los ojos brillantes me seguían con furia, y un grito indescriptible llenó la sala, haciendo que las paredes temblaran. Cada proyector proyectaba imágenes de los empleados atrapados. Algunos llorando, otros gritando, todos señalándome, como si me dijeran exactamente qué hacer. Comprendí que la sombra no solo se alimentaba del miedo, sino que lo necesitaba para existir. Cuanto más me aterraba, más fuerte se volvía. Pero si mantenía el control y la luz sobre ella, podía debilitarla. Di un paso adelante y apunté directamente a sus ojos con la linterna. La figura chilló, un sonido que atravesó mis huesos, y retrocedió un poco. El aire vibraba con electricidad, y sentí que algo dentro de mí también estaba cambiando. Un coraje extraño, una determinación que nunca había tenido. La sombra comenzó a retroceder más rápido, y por un momento, creí que estaba ganando.
Pero entonces todo cambió. Las luces de la sala se apagaron, y la sombra desapareció de repente solo para aparecer detrás de mí, tocándome con sus manos frías. Sentí que me absorbía de nuevo, y mis piernas no respondían. Todo el círculo de proyectores comenzó a fallar, las imágenes se distorsionaban, y escuché los gritos de los empleados atrapados mezclándose con mi propia voz. Recordé lo que me había dicho la voz femenina del sótano. Observa y aprenderás la verdad. Cerré los ojos un instante, respiré hondo, y cuando los abrí, apunté con toda mi fuerza a las pantallas, concentrando la luz de la linterna en cada una de ellas, sobre la sombra y las imágenes proyectadas. La figura gritó de nuevo, un sonido que resonó como 1000 voces, y comenzó a desintegrarse lentamente, como si el miedo que la alimentaba se estuviera escapando. De repente, sentí un tirón fuerte y me encontré de pie en el vestíbulo principal. Todo estaba en silencio, como si nada hubiera pasado. Las luces normales del cine estaban encendidas, y el aire ya no era frío. El ticket que había encontrado en mi bolsillo estaba ahora hecho cenizas. Todo parecía haber vuelto a la normalidad. Miré a mi alrededor y vi que los pasillos estaban vacíos, las salas limpias, y los proyectores apagados. Sin embargo, algo me decía que la sombra no había desaparecido por completo, solo estaba dormida, esperando el próximo turno. Recordé las fotos de los empleados desaparecidos, y comprendí que sus almas probablemente seguían atrapadas, pero al menos ahora tenían una oportunidad de descanso gracias a que había enfrentado la oscuridad. Salí del cine, respirando aire fresco como si hubiera vuelto a nacer. La noche era tranquila, y las luces de la ciudad parecían normales, como si el mundo siguiera sin darse cuenta de lo que había ocurrido dentro de esas paredes. Sabía que debía mantener esto en secreto, que nadie creería lo que había visto. Pero mientras caminaba hacia mi coche, algo se movió en el reflejo de una ventana del cine. Una sombra fugaz, apenas visible, con los ojos brillando por un instante. Sonreí débilmente, con miedo y alivio al mismo tiempo. Sabía que la pesadilla podía regresar, pero también sabía que ahora tenía la fuerza para enfrentarlo. Y mientras me alejaba, sentí un escalofrío recorrer mi espalda, acompañado de un susurro que parecía salir del propio cine. Nos volveremos a ver.